Bueno, esta noche hay un tema muy especial que dice la pantalla. ¿Tu mirada te esclaviza o te libera? Bueno, últimamente he oído de accidentes en bicicleta. Se oye mucho en motos y en carros, pero en este mes he oído de 2 accidentes. Uno de esos es Egan Bernal, porque me lo comentan, lo sé, no porque realmente lo haya visto. Un hombre, un deportista extraordinario de Colombia, y ver cómo en uno de sus recorridos, cuando iba avanzando, ¿qué pasó con él? Agachó su cabeza y al ir avanzando en cierto nivel de velocidad se estrelló contra un carro que estaba estacionado. Y sabemos que ha pasado por momentos críticos a nivel de la salud. También una persona vecina del sitio donde vivimos también me comentaba, una mamá, eso. Dijo, mi hijo iba en su bicicleta. Estaba en Bucaramanga el hijo. Dijo, iba haciendo ejercicio. Solamente no es un hombre de competencias nacionales como el otro, pero estaba haciendo ejercicio. Y dijo, y se fue, agachó su cabeza, como lo hacen las personas que manejan su bicicleta. Y pues agachó la cabeza, quitó la mirada del frente. Y cuando se dio contra un carro que también estaba estacionado, voló por encima del carro, se estrelló y terminó en un hospital. Entonces, podemos ver que es necesario saber dónde ponemos la mirada, ¿cierto? La mirada física es un sentido que Dios nos ha dado y es maravilloso. Sin vista estamos demasiado limitados. Dios a todos nos dio ojos con el propósito de que podamos percibir claramente el entorno físico. A través de los ojos podemos percibir colores, formas, aún delimitar tiempos. Por ejemplo, si apagamos la luz podríamos decir más o menos esta la hora, pero tipo 5 de la tarde, que fue la otra reunión, podríamos decir, por el color del día, podríamos decir más o menos qué hora es. Amén. Entonces los ojos son muy importantes para todo ser humano. Estos 2 accidentes no se habrían presentado si hubiese pasado ¿qué? Si hubiesen levantado la mirada y hubiesen mantenido la vista exactamente al frente por donde iban. ¿Cierto que sí? A los 2 les pasó que iban agachados. Entonces, quitar la mirada del punto correcto trae grandes problemas y trae tremendas consecuencias y muchas veces la muerte misma. Ahora, si esto a nivel natural es tan importante, decía el pastor Julián al principio, ¿cuán más importante será la vista espiritual? ¿Cuán más importante será la vista espiritual? La vista del alma, la vista de adentro. Todo el mundo ve con los ojos físicos, pero todo el mundo no ve espiritualmente. Y Dios quiere que los hijos de Él aprendamos a ver más allá de lo natural. Entonces, dispongámonos en esta hora a poner la atención a lo que dice la palabra de Dios. Alguien podría preguntarse, por ejemplo, ¿por qué me siento a veces así? Desalentado. ¿Por qué hay días que sonrío, pero hay días que me pongo como triste? ¿Por qué hay días que siento ganas de orar, pero otros días no? Hay días que perdono fácilmente, pero otros días siento un resentimiento por algo tan fácil y tan sencillo que me hace alguien. Alguien podría decir, y yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Sin embargo, no sé por qué me siento así. ¿Nos ha pasado alguna vez eso? Seguramente a todos. Pero Dios quiere en esta noche que estemos bien atentos, porque ¿qué nos dice la Biblia? Hay una pregunta para ti. ¿Dónde has puesto tu mirada? ¿Dónde está tu mirada? En este momento muchos me miran a mí aquí, pero ahora yo te hago una pregunta espiritual. ¿Dónde está tu mirada espiritual? ¿Dónde está tu mirada espiritual? ¿Dónde estás colocando tu corazón? ¿Dónde estás colocando tu alma? De acuerdo a lo que hay aquí, viene aquí y entra por aquí también o sale también por la boca. Dios dice, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Entonces, de acuerdo a donde pongamos la mirada, habrá un depósito en nosotros.
de acuerdo a eso. Entonces es necesario tener cuidado de dónde colocamos nuestros ojos, en dónde colocamos los ojos del alma. ¿Dónde estás ubicado en esta hora? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2. ¿Qué dice la Biblia? Si tú estás tomando nota, por favor toma las citas. Hebreos 12:2. Dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Es el mandato de Dios. Eso es lo que Dios quiere para todos los que decimos creer en Él. Que estén puestos nuestros ojos espirituales, los del alma, en Él. Porque alguien me diría: no, pero yo físicamente no lo veo, pero con tu corazón lo puedes ver. De acuerdo a tu relación con Dios se puede ver a Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces hay miradas que pueden llevar a esclavitud, pero hay miradas que pueden liberar. Dependiendo de donde tú y yo colocamos nuestra mirada, empieza por los ojos, pero también mana desde aquí. Entonces la mirada puede esclavizar o la mirada puede liberar. Te voy a hablar primero, como punto 1, hay miradas que destruyen. Hay miradas que esclavizan. En Génesis 19, versículo 17, ¿qué dice la palabra de Dios? Este versículo nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan eso? Y vemos cómo Dios envía 2 ángeles para que le digan, para que le anuncien a la familia de Lot, a su esposa y a 2 hijas, que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos por tanto pecado y tanta maldad. Entonces, por amor a ese hombre, por misericordia con ese hombre, Dios envía 2 ángeles para recordarle, para decirle: va a pasar esto, ustedes tienen que salir de aquí. Y podemos leerlo en Génesis 19, 17, dice la palabra. ¿Qué dice exactamente? Cuando los hubieron llevado fuera, ¿quiénes los llevaron? Los ángeles, 2 ángeles. Dice, dijeron: escapa por tu vida. Lean conmigo: escapa por tu vida. La palabra debe hablarla uno. Escapa por tu vida. ¿Qué más dice? No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Cómo dice? Escapa por tu vida. Y también le dice: no mires para atrás, no mires tras ti. Si alguno de ellos volvía a mirar, ¿qué veía? Seguramente algo terrible, seguramente ya el fuego cayendo y quién sabe qué más. Lo cierto es que el detalle era la obediencia. Dios dio una orden: no miren para atrás, avancen, escapa al monte, avanza, no regreses, no mires atrás. Pues una mirada que esclaviza es quedarnos mirando el pasado. Mirar para atrás en tu vida es detenerte para siempre en el campo espiritual. Dios te llama hoy a no detenerte, a no mirar para atrás, a no culparte a ti mismo por las cosas que has podido haber vivido. Si Jesús te llama y te busca, Dios te quiere perdonar. Solamente tú y yo creemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si nos disponemos a creer al Señor y aceptar su perdón, pues el pasado realmente es perdonado y somos nuevas criaturas, dice el Señor. Entonces es borrado, por terrible que haya sido nuestro pecado, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Él quiere perdonarnos. Él quiere hacerlo. Pero el mirar para atrás mantiene a la persona en el pasado. Y una persona que se mantiene en el pasado no le está creyendo a Dios. No le cree: oiga, yo ya lo perdoné a usted. No le cree, es necesario que perdones a esas personas que te abandonaron, que te hirieron, que te hicieron tanto daño. Es necesario que sane ya tu corazón. Olvídate ya del abandono, de la infidelidad de alguien en tu casa, del maltrato, de que de pronto no te pudieron dar las cosas que merecías o que tú querías, cosas así. Las palabras que te dijeron, la acción de fulano o de fulana que me hizo tanto daño. Todo eso, si pasó esta mañana, diga conmigo: ya es pasado. Si pasó ayer, ya es pasado. Si pasó la semana pasada, ya es pasado. Y Dios te llama a dejar el pasado ya si quieres vivir en libertad.
Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Miremos cómo en Génesis 19:26, ¿qué pasó con esta familia? Dios le manda avisar a Lot, a la esposa, las dos hijas y a los yernos, los que iban a ser los yernos. Pero ellos no creyeron, se burlaron. Entonces solamente salieron 4 personas. Lot, la esposa y las 2 hijas. Dice en Génesis 19:26, a ver, lean conmigo de nuevo. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió ¿cómo? ¿Cómo se volvió? Estatua de sal. Cuando alguien se vuelve una estatua de sal, ¿sigue vivo? Perdió la vida. Estaba viva, pero por mantenerse mirando atrás, se volvió una estatua. Perdió su vida espiritual. Así le pasa a toda persona que camina con Dios y desea crecer o que Dios le está llamando. Si sigue mirando para atrás, se estanca. Y aunque Dios tiene un propósito con cada uno y quiere bendecirnos a todos, no puede hacerlo porque tú y yo levantamos obstáculos con esas actitudes, con ese no perdonar, con esos rencores, con ese querer volver a los hábitos antiguos, volver a la borrachera, volver a la infidelidad, volver a la prostitución, volver a la fornicación, volver a todo aquello de donde Dios nos saca. Volver a todo eso es quedarnos en el pasado. Si ya Dios nos llamó, Dios quiere ayudarnos a avanzar, caminar, seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Volver a la religiosidad, no, yo como que oír tanto a la palabra como que no me gusta más la repetición de donde Dios me sacó. Pues yo jamás volveré a la repetición. Dios te llamó a tener una relación que esté viva y querer tener repeticiones como antiguamente es sencillamente morirse espiritualmente, porque caminar con Dios es tener una relación viva. Diga conmigo, una relación viva. Entonces, volver a eso, a todas esas costumbres, hábitos, pensamientos, deseos, cosas negativas que van en contra de lo que Dios dice, es quedarse en el pasado y volverse una estatua espiritualmente. También ahí en ese punto de que hay miradas que esclavizan, te puedo hablar de otra mirada. Se pone a veces la mirada en las personas. Y poner la mirada en las personas es terrible. Mucha gente dice, no, yo no vuelvo al Señor, porque es que fulano me desilusionó, fulana me hizo esto, aquel que va a la iglesia, de pronto un día me quedó debiendo plata y cosas así. Dios, esa persona no dio la vida por ti. Jesús fue el que dio la vida por ti. Entonces ninguno de nosotros podemos quedarnos mirando a los seres humanos para yo ser salvo o no ser salvo. Si alguien me falla es un ser humano cualquiera, pero no aquel que murió en la cruz por ti y por mí. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces no podemos poner la confianza en las personas porque somos seres todos humanos y podemos fallar a veces. A veces nos equivocamos, a veces sin querer nos equivocamos otra vez. Por eso el Señor nos dice, es necesario mirar a Jesús para que todo cambie. Poner la mirada en las personas, eso le pasó a Sansón. Sansón se fijó en Dalila y ¿qué pasó? Perdió el propósito, se le torció el propósito que Dios tenía con él. Fue poner la mirada en una mujer equivocada y empezó a torcerse lo que Dios sí tenía para él. Al final, por pura misericordia, pero ya ciego y esclavo, él pide misericordia a Dios y Dios vuelve a manifestarse, pero tiene que morir también. Amén. Igual le pasó a David. David se fijó en otra mujer equivocada como Betsabé. Se enamoró de alguien que no era aprobado por el Señor y sufrió mucho. Con el tiempo, arrepentido, rindiéndose al Señor, tuvo Dios misericordia y vuelve poco a poco a cambiarlo y a transformarlo. Entonces, poner la mirada en los seres humanos para yo poder ser salvo es ser una persona errada en las Escrituras. Porque el único que entregó su vida por nosotros se llama Jesucristo. Y así te falle quien sea, aún la persona más querida para ti, tu mirada tiene que estar en otro lugar, no en la persona ni en el problema. Amén. A veces personas, no, es que yo no voy a la iglesia porque es que mi esposa, mi esposo se ponen bravos. Por favor, es que el que murió por ti se llama Jesucristo, no es ningún otro ser humano de tu casa. Entonces más bien el entendido avanza. ¿Para qué? Para ayudar al otro que está como detenido allá en el espacio.
Somos llamados, los más entendidos, a seguir caminando con el Señor sin dar vuelta atrás. Para lo único que nos detenemos es para el pecado, para hacer algo incorrecto, pero por lo demás la mirada tiene que estar en otro lugar, no en los seres humanos. Otra mirada errada también que puede esclavizar es la mirada en lo material. La mirada en lo material. Estar dependiendo de lo que tengo. Mi afán y mi seguridad me lo da la casa, me lo da el trabajo, me lo da el negocio, me lo da mi fuerza, mi habilidad, mi talento, mi estudio, mi conocimiento. Eso se va. Eso es pasajero. Lo que se ve en esta tierra pasa rápido, pero lo que no se ve permanece para siempre. ¿Cuántos decimos amén? Entonces Dios no quiere que nos dispongamos a confiar en las cosas pasajeras. ¿Cuántas veces tú has visto noticias donde ves que vino un derrumbe y se llevó las casas que había? ¿Sí lo has oído? Y muchos se murieron ahí. ¿Cuánta gente estaba dormida? Jamás pensó en eso. Seguramente no tenían esa seguridad de Cristo en sus corazones. Por eso una persona que pone la mirada en las cosas de la tierra está bien desenfocada. Está mirando miopemente. Está mirando mal. Y eso no le agrada a Dios. Jamás las cosas de la tierra van a salvar a nadie. Y tú lo ves de continuo en los funerales. Cuando alguien se va, ni el cuerpo se lleva. ¿Quedó claro eso? ¿Qué llevamos? Lo que hay aquí. Lo que tú tienes en tu corazón es lo que te da la entrada y el acceso. Entonces, no colocar la mirada en lo que debemos colocarla es un problema. Poner la mirada en lo material nos puede hacer sufrir mucho. Porque Dios dice, el amor al dinero es raíz de todos los males. Por dinero se hacen muchas cosas malas. Pero el Señor quiere que entendamos que el dueño del oro y de la plata es Él. Y que si tú y yo ponemos la confianza en el Señor, jamás Él te va a faltar. ¿Podemos creerlo o no? Pues Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Eso lo dice la Biblia. No nos quiere perezosos a ninguno. Pero trabajando honestamente y dependiendo de Dios. Siempre la mirada en Él. Si me levanto cada día es porque gracias a Él me pude levantar. Otra mirada errada que puede esclavizar, podemos mirarlo en el Salmo 73, versículo 2-3. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 73, 2-3? Dice, en cuanto a mí, esto lo dice el salmista, dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué casi se resbala el camino de Dios? Dice, por poco resbalaron mis pasos, porque yo tuve envidia de los arrogantes, tuve envidia de los orgullosos, tuve envidia de los que tenían plata, tuve envidia de los que tenían tantas cosas. Y dice, y viendo la prosperidad de los impíos, yo casi resbalo. Pero si tú lees todo el Salmo 73, puedes encontrar las respuestas de Dios. Como una persona que pone su confianza únicamente en lo terrenal y en lo material, está en una cuerda floja. Y en cualquier momento puede irse sin nada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestra confianza no puede estar en lo material. Gracias a Dios por lo material. Pero la confianza debe estar en el dueño de todo lo material. ¿Cuántos dicen amén? Otra mirada que esclaviza por estar poniendo más atención a eso que a Dios es poner la mirada en las circunstancias de esta tierra. Números 21, del 4 al 6, miremos lo que dice la Biblia. Este es el pasaje que habla del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando iban por el desierto. El Señor ya se había manifestado de muchas maneras ayudándolos a ellos. Sabemos de los milagros, sabemos cómo el agua fluía de la roca, sabemos cómo Dios envió millones de codornices para alimentarlos en el desierto. Sabemos tantas cosas que Dios hizo allí, que el vestido crecía con ellos, que siempre se mantenía nuevo, que el calzado, si el niño estaba pequeño, tenía la medida del pie del niño, y a la medida que el niño crecía, el zapato iba en aumento. O sea, había fábrica de zapatos sobrenaturales en el desierto. Había fábrica de vestidos sobrenaturales en el desierto, había un alimento sobrenatural en el desierto. Caminar en este mundo es un desierto. ¿Cuántos dicen amén? Ellos pudieron caminar en el desierto porque caminaban con Dios. Y Dios estaba atento para ayudarlos, protegerlos y suplirlos. Caminar en esta tierra es un desierto donde todo ser humano lo necesitamos a Él. Quien no está con Dios está perdido.
y está expuesto a ser destruido fácilmente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, entonces, ¿qué pasó con este pueblo? Ya después de una batalla donde ya ven victoria, dice la palabra en Números 21, después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué le pasó al pueblo? Se desanimó. Y habló el pueblo ¿contra quién? Contra Dios. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Amados, ¿qué nos muestra el Señor aquí? Ellos pusieron la mirada en lo que veían con sus ojos naturales. Ellos se les olvidó que Dios iba con ellos. Y decían, no, aquí no hay ni pan ni agua. Pero Dios les tenía un pan sobrenatural. La mejor panadería celestial derramaba el pan desde el cielo. ¿Y cómo se llamaba ese pan? El maná. Un maná era el alimento completo. ¿Tú crees que Dios les habría de dar un alimento incompleto? Si sabía, ellos tienen que caminar todos los días por el desierto. Entonces les daba el mejor pan. Pan completo con todas las vitaminas, cereales, nutrientes, todo. Nadie había hecho un pan como ese. Sin embargo, ellos dijeron, con este pan tan liviano, uy, qué fastidio. Mi alma está fastidiada. ¿En qué cayeron ellos? En ingratitud. Cayeron ellos en insensatez. Cayeron ellos en blasfemia contra Dios. Una persona que se pone a mirar sus propias circunstancias, en lugar de levantar la mirada a otro lado, al lugar correcto, es una persona que se estanca también y le pasa lo que le pasó a este pueblo. Al ellos murmurar así contra Dios mismo, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Él no me ayuda? ¿Y por qué Él no me arregla? Eso es una falta de respeto contra el Señor. Es falta de sabiduría y de conocimiento de la palabra, hablarle así al Señor. Y pues sencillamente, ¿qué hizo Dios ante tanta murmuración y de ingratitud del pueblo? Les quitó la protección. ¿Y qué pasó? Vinieron serpientes ardientes que a todo el que mordía se moría. Cuando una persona se queda mirando sus propias circunstancias, no, es que mire, me salió el dictamen del médico esto, y ahora sí que me voy a morir, yo no sé por qué Dios no me sana, no me arregla las cosas. Eso es murmurar contra Dios. Por encima, gracias a Dios por la ciencia, pero por encima de la ciencia está el poder sanador de Jesucristo. Entonces, Señor, bueno, está este diagnóstico, pero esto no me lo dicen los hombres, pero yo lo pongo en tu presencia. Tú eres quien determinas hasta cuándo estoy en la tierra. Un día me voy, puede ser hoy, puede ser en tantos años, pero viviré el tiempo que tú has dispuesto y no el que diga el hombre. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, poner la mirada en nuestras circunstancias, tal como me lo dijeron, porque fulano me dijo, porque los resultados me salieron aquí así, porque es que estoy sin 5 en el bolsillo, porque la nevera está vacía, porque la canasta no tiene, porque es que no tengo trabajo, y todo eso, poner la mirada así, bueno, sí, todo eso está pasando, pero hay un Dios bueno y poderoso que nos puede ayudar. Oremos, postrémonos de rodillas y clamemos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Pero cuando la mirada está puesta en las circunstancias, jamás se ora. Sencillamente se murmura y se cae en debilidad espiritual y las fuerzas empiezan a debilitarse y la ceguera empieza a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Se abren puertas como les pasó a ellos. ¿Qué vino a ellos? Las serpientes, porque el Señor los dejó en ese momento. Cuando alguien murmura así, se queda mirando las circunstancias tal como las ve, esto no tiene solución. Qué problema tan terrible, esta persona no cambia, yo ya no puedo. Señor, te entrego esto. Tú sí puedes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, poner la mirada en las circunstancias trae ceguera espiritual, trae vendas que impiden que la persona crezca. Una persona que se queda mirando solo sus propias dificultades o las del vecino, las de más allá, en lugar de ponerse a interceder y ayudar de alguna manera, entonces es una persona que sencillamente no se ha encontrado con Jesús, oye de Jesús, pero no se ha encontrado y vendas espirituales le están llegando de continuo
lo está permitiendo, porque la boca lo está permitiendo, su pensamiento lo está permitiendo, lo está trayendo lo negativo hacia su propia vida por pensar así y no valorar al Dios que lo llamó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si seguimos quedándonos en las dificultades y en las circunstancias con nuestros propios ojos, jamás una persona podrá agradar a Dios. Porque ¿qué agrada a Dios? La fe. Dice la fe, sin fe es imposible que agraden a Dios. Entonces una persona que no tiene fe camina en sus fuerzas. Piensa de acuerdo a lo que las cosas pasan, a lo que dice el noticiero, a lo que dice el periodista, los políticos, las personas. No, ahora sí se me va a arreglar la situación porque fulano y tal está allá. ¿En quién está puesta la confianza? Dios puede usar a alguien, pero la confianza debe estar en Dios. Amén. Entonces, si miramos Proverbios 16:2, cuando una persona se queda así, llamada por Dios, oye la palabra, pero sigue poniendo la mirada, es en las circunstancias, es en la gente, en el esposo, en la esposa, en los hijos, en las dificultades que se presentan, entonces esa persona no crece, se detiene también, se estanca. Y sucede lo que dice Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Una persona que no ve más allá, cree, oye, ¿cómo estás? Bien, pero anda más fría, la persona más frío, alejado de Dios. ¿Cómo te ha ido? No, bien, todo bien. No, podrá estar bien físicamente, pero mal espiritualmente. Porque una persona alejada de Dios no vale un peso, no vale nada. La Biblia dice que muchos amontonados que no miran a Dios valen menos que nada. ¿Y qué es nada? Nada. Y dice que menos que nada. Entonces, ¿qué vale un ser humano sin Él? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuidado con eso, porque a veces la persona cree, yo estoy bien. Vea, yo no he matado a nadie. Es el dicho popular, yo hago lo bueno, yo lo que hago es trabajar, darle de comer a la familia y todo eso, entonces estoy bien. No, una persona si trabaje mucho, sea próspero, sea exitoso, estudiado o sin estudio, pero le va bien, entre comillas, sin Dios, está en nada. ¿Cuántos dicen amén? Y cree que está bien, pero Dios dice, yo sopeso los corazones. Él sí nos conoce a todos y sabe quién realmente le está dando el lugar y quién no. Pero en medio de todo eso, de esas miradas que frustran, que detienen, que estancan, punto 2, hay una mirada que puede liberar. Y depende de ti, depende de mí. En dónde ponemos la mirada, depende de cada uno. Entonces, si los creyentes, todos, tomamos la actitud correcta delante de Dios, y tomamos la decisión de reconocer que uno falla y que uno necesita a Dios todos los días. Te hago una pregunta. Si el cuerpo con un día de no comer se siente un poco débil, ¿qué cree que pasa sin comer la presencia de Dios y sin comer la palabra de Dios? ¿Qué cree que pasa? ¿Cómo está el espíritu? ¿Cómo está el alma? Se empieza a morir. Se empieza a morir y por eso Dios dice, un día llegarán y yo les diré, yo no los conozco. Pero yo iba a la iglesia, yo tal cosa. No, no los conozco. ¿Y por qué no conoce? Porque Dios conoce a aquel que lo conoce a Él también. Que se acerca a Él, que le cree a Él. Amén. Dios quiere que le creamos, que creamos lo que Él nos dice aquí, que no creamos más a los dichos del mundo y de la gente que a lo que Él dice. No le creamos más a la ciencia que a lo que Él dice. Por encima de todo lo de este mundo está lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay mirada que libera. Hay mirada que libera. Miremos la posición del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tantas serpientes que los estaban muriendo y tanta gente muriéndose? Tanta gente muriéndose. ¿Qué pasó? Miremos número 21, del 7 al 9. ¿Qué pasó con el pueblo? Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, ya cuando todo el mundo se estaba muriendo y enfermándose, como pasa últimamente, entonces, mira lo que pasó. Hemos pecado. Ya ellos reconocieron, hemos pecado. ¿Y qué más? Por haber hablado en contra de Jehová y en contra tuyo, Moisés. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ellos sentían, Dios no nos oye a nosotros, toca que usted que sí está con Él, interceda por nosotros. Entonces le dice, ruega que quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo
y Jehová dijo a Moisés, ¿qué dijo? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido por esa serpiente, si mirare a la serpiente de bronce, vivirá. Vivirá. Y dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué pasaba? Vivía. Vivía. ¿Por qué Dios hizo eso? Dios Padre. Si ese pueblo estaba tan rebelde, ¿por qué cambió de actitud e intentó ponerles un medio para hacerlos libres? Porque el pueblo se arrepintió, reconoció su pecado, dijo, de verdad hemos pecado, hemos hablado en contra de Dios, hemos hablado en contra de Moisés, antes nos estaba sirviendo a nosotros y nosotros levantándonos contra Dios. Ante una actitud de humildad, ¿qué es humildad? Reconocer mi pecado. ¿Qué es humildad? Reconocer que fallo. ¿Qué es humildad? Reconocer sin que nadie te lo diga a ti y a mí. Allá en nuestro corazón sabemos, yo fallé. Yo dije esto que no debía. Yo pensé algo que no debía. Hice algo que no debía haber hecho. Actué mal. Respondí mal. Contesté feo. Esa persona no merece eso y aunque lo mereciera, no. El Hijo de Dios no es llamado a hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, allá en nuestro corazón, si realmente venimos en esa actitud, Dios hace lo mismo que hizo allí. Y ya lo hizo en realidad. Ya lo hizo por nosotros. ¿Qué hizo aquel día? Puso un medio para que la gente fuera liberada. Bueno, entonces mirar una serpiente sana fue en ese tiempo que Dios puso ese medio. Mire, Moisés, haga la serpiente de bronce y póngala en un asta bien alto y todo el que sea mordido por la serpiente y mire esa serpiente va a ser sano. Te cuento algo, fueron sanados todos los que miraban. ¿Qué estaba probando Dios? La fe, la obediencia. A ver si de verdad sanaba, ¿era la serpiente la que sanaba? No, era la fe en Dios que ponía la mirada en ese, obedeció a lo que Dios dijo, el que mire, allí la serpiente va a ser sano. Toda persona que escucha la palabra de Dios y la acata y la cree, también es sano, también es libre. Amén. Pero ¿qué nos estaba mostrando Dios y qué nos muestra hoy en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento Jesús explicó el sentido espiritual de la crucifixión y lo explicó precisamente utilizando este pasaje y compara lo que él iba a vivir en la cruz con lo que pasó con la serpiente. Voy a morir en una cruz para que todo aquel, yo voy a ser levantado en el madero, para que todo aquel que es mordido por la serpiente del pecado, el que quiera, me mire, va a ser sano y va a ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que pasó, tú no habías nacido ni yo tampoco, pero Jesús ya lo hizo por todos los seres humanos, por el que crea y el que quiera. Dios ya lo hizo. Amén. En San Juan 3, versículo 14 y 15, ¿qué dice la palabra? A ver, leamos todos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús, todo el que ponga la mirada en él, no el que tenga tal estrato, ni tal estudio, ni tanta plata o no la tenga, no es eso lo que el Señor mira. Mira un corazón, no importa su condición, que reconoce un día, Señor Jesús, yo soy pecador, yo también te necesito. Vivir en la tierra sin Él es estar desvalido, es estar huérfano, es estar expuesto a la destrucción total. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Cristo fue hecho pecado. Cristo fue hecho pecado. La obra de la serpiente, Jesús voluntariamente la tomó en su cuerpo. Y por eso fue colocado sobre esa cruz, para llevar todo el pecado suyo y mi pecado. Y morir ahí como si Él los hubiera hecho todos. Y al morir en esa cruz, Él venció a Satanás y pagó el pecado tuyo y mi pecado. Entonces, bienaventurada la persona que le dice: Jesús, si tú ya lo hiciste todo por mí, yo también te necesito, yo también te quiero ver, te quiero mirar a ti. Gracias, yo no pensé que hubiera tanto amor, yo no lo merezco. Pero ese es Dios, el Dios tan bueno, tan maravilloso, que dio a su Hijo antes de que tú y yo lo pidiéramos, para que si tú miras a Jesús y yo también, seamos salvos y seamos libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, es necesario que entendamos que cuando una persona
toda persona crecimos con el veneno del pecado. Si entendemos que nos estamos muriendo al vivir así, sin Jesús, y volvemos los ojos a Él, somos sanos y somos libres y somos perdonados de todo nuestro pasado. Todo lo que hicimos mal es lavado con la sangre del Cordero. Y de verdad podemos decir, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Es solamente cuestión, diga, de fe. Es solamente cuestión de creer lo que dice la Escritura. En Hebreos 12:2, ¿qué dice la palabra? Entonces, ¿en quién? ¿Cuál es la mirada que libera? ¿En dónde debe estar puesta la mirada? Tu mirada y mi mirada. ¿En los problemas? ¿En la gente que nos falla? ¿En las circunstancias? ¿En que falta plata en la cartera? Ponemos eso, entonces nos angustiamos, nos ponemos todos tristes, nos ponemos a llorar. El diablo quiere eso, verte triste, verte vuelto nada. Pero Jesús lo hizo todo en la cruz para que el que lo mire a Él sea libre. Y salgamos todos de la tristeza, de la opresión, de la enfermedad, de la esclavitud, de la pobreza en todas las áreas. ¿Cuántos creen conmigo? ¿Cuántos podemos aplaudir al Señor y decirle gracias porque tú lo hiciste por mí también en esa cruz? Alabamos al Rey, alabamos al Señor. Entonces dice Hebreos 12:2, solo poniendo la mirada. Lea conmigo de nuevo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Jesús. Si uno está poniendo la mirada en otros lados y en las circunstancias y en los problemas y en la escasez, ¿qué pasa? ¿Hay fe? No, la fe está al mirarlo a Él. Tú no fabricas la fe, ni yo tampoco. No la compramos en ningún almacén, en ninguna parte. La fe viene a tu corazón y a mi corazón cuando miramos a Jesús y nos soltamos en Él. Esa fe es perfeccionada y te vas a sorprender cómo en la medida que crees y descansas en Él, cosas nuevas pasan. Porque ya no te quejas más, solamente estás confiando que Dios puede cambiar tu vida, que Dios puede enderezar lo que anda torcido, que Dios puede abrir caminos donde no vemos. Las puertas se pueden abrir o se pueden cerrar si no me conviene también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces pongamos la mirada en Jesús, el único que realmente nos ayuda a tener paz y nos ayuda a creer. Bienaventurado aquel que pone la mirada en aquel que salva y en aquel que cambia la vida. Quedarnos mirando en las cosas de esta tierra, en los seres humanos, en nuestras propias fuerzas, es realmente estar ciegos. Mirarlo a Él es empezar a ver lo que antes no veíamos. Es empezar a entender lo que tú no entendías, ni yo tampoco. Es empezar a ser realmente libres. ¿Cuántos dicen amén? Debemos mirarlo a Él. Es necesario entonces venir a Él. ¿Qué dice la palabra? Dice en Hebreos 12:2, en la parte que sigue, Él, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Jesús nos llama hoy a tener una mirada como la de Él. Jesús no se detuvo a mirar la cruz y dijo, no, yo que voy a ir a esa cruz, que se pierdan todos. No, Él no dijo eso. Sabía que iba a sufrir terriblemente como hombre, pero Él tenía la mirada en el Espíritu y sabía después de la cruz, muchísima gente, entre esas tú y yo, van a ser hijos de Dios. ¿Cuántos alabamos al Rey? Por la obra que Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, qué bueno poder entenderlo, que con Él realmente estamos seguros y perseveramos. Quien se va encontrando con Él realmente empieza a caminar una vida nueva. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. El pecado asedia. El diablo intenta tentar por un lado, por el otro lado, poner tropezadero, detener a la gente para que no creamos en el Señor, para que desconfiemos en Él y hasta murmuremos de Él como le pasó a este pueblo. Pero el Espíritu de Dios, que también vino enviado por el Padre para ayudarnos, está presto para que sepamos caminar. Amén. Entonces, despojémonos. No puedes cargar un odio 10 años. No puedes cargar un temor toda la vida. No puedes estar con ese temor que mañana no vas a tener, que quién sabe cómo será tu vida y tu vejez. Ay, ¿será que voy a quedar solo o sola? Esos temores hay que entregárselos a Dios y decirle, Señor, si tú estás conmigo, yo estoy seguro. Tú te encargarás de todo cada día. Hasta ahora has comido, hasta el día de hoy. ¿Cuántos años vives tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Has comido todos los días? ¿Has tenido un lugar donde dormir? ¿Has tenido vestuario?
aún sin ser hijo, lo has tenido y lo he tenido yo también. ¿Cuánto más si somos hijos del más precioso Padre? Si ponemos la mirada en Jesús, la puerta está abierta para que todo aquel que tiene una mirada borrosa o estaba ciego empiece a ver realmente y tenga paz. Yo te invito entonces a que nos pongamos de pie y hablemos con el Señor. ¿Dónde está puesta tu mirada?